iniciativa de iniciar el grupo Madrugadores, aunque ya se habían reunido previamente casi desde fines del 93, porque me tocó cuando iba a desayunar al Víctor de la calle Cuarta. Ahí estaba Chuy Arteaga, estaba César Reyes, estaba Guillermo Durán, y ahí veía cómo andaban haciendo sus pininos para crear este grupo, que se definió que fuese el 25 de abril como fecha inicial. Por esa razón, el día de hoy se nos encomendó hacer una dinámica de grupo. Aquí vamos a participar todos, principalmente los excoordinadores, que nos platiquen parte de su historia, lo que vivieron como tal en el grupo, y así ir reanimando y creando un ambiente positivo para llegar a los 50 años con mucha pujanza y poder hacer todos los objetivos que se han programado para esta ocasión, como es un momento de nuestro grupo, como es el libro de historia del grupo Madrugadores. Necesitamos que todos estén empapados de la historia y que quieran al grupo como queremos nosotros al caso. Así es que para iniciar vamos a ceder la voz a Julio Corresponto Macier, que es uno de los fundadores, para que nos platique cómo se inició el grupo, quiénes estuvieron a la frente. Van a ver ustedes ahí algunas fotos que yo las cedí porque supuestamente iba a dar nada más yo, pero decidimos que hablar a alguien de la historia que conoce la historia. Son hechos que ocurrieron durante todo el tiempo que estuve yo en Madrugadores. Ahí vemos pues a Alejandro Limón, a varias personalidades que estuvieron. Ahí estoy parado yo dándole las gracias, creo que a Alejandro o estaba Alejandro del coordinador, y al Pinto Ballesteros, que era el orador de esta mañana. A un lado estaba el arquitecto Alfonso Montelloca, descanse en paz. Ahí estaba también Luis Gordo, que ahora está bien gordo, y varios compañeros. Así que yo le cedo el micrófono a Julio para que inicie la narrativa de cómo se inició este grupo, con qué intención fue. Y cada excoordinador presente va a tener que hablar de su año. Y los que quieran también participar y preguntar cualquier cosa de cómo se inició el grupo Madrugadores, cuál es su historia y qué pretenden que sea el grupo Madrugadores el próximo año para festejar los 50 años. Buenos días. Bueno, y en primer lugar, María Eugenia, el que agradece soy yo. El gusto de que me inviten y de estar con ustedes, porque aquí solo tengo amigos. Claro que sí. Curiosamente, el grupo Madrugadores, o lo que es hoy el grupo Madrugadores, empezó a formarse, o la idea de formarlo empezó con personas que formaban parte de otros grupos, esencialmente grupos de tipo empresarial, como la Cámara Junior, Club Rotario, Club de Leones, etcétera, que tenían todos la misma particularidad. Por convicción, por conveniencia, por tranquilidad, se prohibía y se prohíbe todavía tocar temas políticos y tocar temas religiosos. Algunos de los que tuvieron la idea de crear este grupo se plantearon la conveniencia, pero sobre todo la necesidad de que hubiera un foro en donde se pudieran tratar, además de los temas comerciales, sociales y de otro tipo que se trataban en los organismos que había en aquel entonces en la ciudad, que también se pudiesen tocar los muy delicados temas políticos y que se pudiera hablar con los políticos.
para que hablaran de política sin necesidad de que todos los integrantes del grupo militaran o participaran en una corriente política. Regresando de un juego que ya no sé de qué fue, en el Sports Arena o en un sitio de esos de San Diego, un grupo de estas personas se reunieron, se prepararon a cenar ahora se vale meter goles en un tenis en la carretera de San Diego a Tijuana, y ahí fue donde Chuy Arteaga les planteó la idea ya concretamente de crear un grupo en el que se permitiera tocar temas políticos, y después también se habló de religiosos, pero esencialmente ahí la inquietud era que se pudieran tocar temas políticos. Y yo solo les pido que recuerden los que hayan vivido en aquel entonces, porque aquí hay otros que yo sé que son mucho más jóvenes, sobre todo ellas. ¿En qué tiempos estábamos? Eran los tiempos de Luis Echeverría, al que sin duda Baja California le debe mucho, pero que también tenía sus asegúnes. Yo solo les narro una cosa que nos sucedió a nosotros. Creo que en el Focolar en Ciudad de México estábamos cenando un grupo de ingenieros, algunos de ellos de la Ciudad de México, y estábamos hablando precisamente de temas políticos. Y pues la mayoría no estábamos muy de acuerdo con el señor presidente y con sus ideas. De repente uno de los meseros llegó y le tocó el hombro a uno de los compañeros y le dijo: señor, lo llama por teléfono. Ni siquiera le dijo su nombre. Este compañero se levantó, ya lo llevaron a donde estaban los teléfonos, y allá estuvo como 5 o 10 minutos. Perdón, regresó. ¿Qué pasó? ¿Quién te hablaba? No me hablaban. Eran 2 agentes de gobernación. Que deje de criticar al presidente, o que si no, ya sé. Ese era el México de entonces. No he tenido esa experiencia con ningún otro presidente y espero no tenerla nunca, pero yo sé que a este amigo mío sí le dolió y sí le impresionó, como nos hubiera impresionado cualquiera de nosotros. Entonces, pensar en un grupo en donde pudiésemos tocar temas políticos eran palabras mayores en ese México. Sin embargo, tanto César como Mayo le dieron la razón a Chuy. Se empezaron a reunir primero en la oficina de Jesús, en lo que era entonces el Banco Mexicano de Occidente, de la Avenida Constitución, y después, como se alargaban las reuniones, decidieron cruzarse la calle y seguir las reuniones en un cafetín que había enfrente del banco, hasta que ya le dieron forma a la idea y empezaron a reunirse, ya a reunir a un grupo un poquito mayor, como acaba de decirnos Héctor, en el Víctor's, que entonces estaba en el Boulevard Aguacaliente, donde ahora hay una calle, hay una farmacia. Gran parte del restaurante estaba en la calle y otra parte pues en lo que es el estacionamiento de la farmacia. Así es la historia de Tijuana. Vamos conservando nuestros monumentos y los convertimos en calles o los quemamos. De ahí a que empezáramos y se logró invitar a una persona, a una buena figura, para que no se pensó que era buena o mala figura, se pensó que aceptara acompañarnos, que era ya una figura política importante en Tijuana. Alberto Limón accedió a estar con nosotros, accedió a platicar con nosotros con el formato que se había propuesto, que era incluir a la prensa
para que lo que nos comentara también trascendiera a los medios. Al principio se estableció la regla de que el orador podía pedirle a los medios, podía negarse a contestar, pero podía contestar y pedirle a los medios que no publicaran lo que estaba declarando. Y durante mucho tiempo los medios fueron respetuosos de esa regla. Eso nos dio la oportunidad de tener una gran apertura en las sesiones, de oír cosas que difícilmente se hubieran podido expresar en otro foro y que seguramente no se dirían a la prensa o a los medios por precaución del propio político o del propio orador. Eso es en cuanto a cómo empezamos. Afortunadamente la idea cundió, pegó, nos institucionalizamos, se logró algo que a mí me llena de orgullo. De todos los gobernadores que ha habido desde Milton Castellanos hasta la fecha, solo 2 no asistieron a una reunión de madrugadores. Algunos asistieron a varias. Los 2 que no vinieron fueron Nicoteca Leiva, muy amigo mío, le tuve mucha estimación. Y el otro, que prefiero no nombrarlo porque francamente me da vergüenza que haya sido gobernador del estado. Qué bueno que ya fue, aunque por poco, corto tiempo, y que no puede volver a ser. Espero que los siguientes pues tengan la gentileza, la amabilidad y la educación de entender que aquí se puede hablar de todo, pero que esencialmente aquí se piensa en Baja California y en lo que queremos que sea Baja California y lo que creemos que es. De recuerdos adicionales, pues yo mencionaría la sesión del 2 de diciembre de 1982. Todos se acuerdan lo que sucedió el día el 2 de septiembre. Todos se acuerdan lo que sucedió el 1 de septiembre de 1982. Entonces aquí en la sesión tuvimos la oportunidad de discutir qué le pasaría a México después de la incautación de la banca, la congelación de los cambios, la prohibición de usar dólares y sobre todo qué le pasaría a Tijuana. Los que estuvimos ahí, creo que Héctor y José Luis estuvieron con nosotros, no recuerdo si tú también, Sergio, pues nos acordamos del humor que teníamos y del temor que teníamos, pero abrimos la boca y dijimos lo que pensábamos y también trascendió en los medios. Hay muchos otros eventos como ese que seguramente ustedes recuerdan mejor que yo, y yo quiero dejar aquí la intervención solo diciendo una cosa. Alguien habla de la historia de madrugadores. Yo les cambiaría el tema. Madrugadores es la historia de Tijuana. Si tenemos la curiosidad de leer y recordar lo que cada semana se ha tratado aquí, gran parte de lo que se trató influyó en hacer la historia de Tijuana. Aparte de que es la historia de madrugadores, somos una parte muy importante de la historia de Tijuana, que lo deberían tomar en cuenta nuestras autoridades y que yo sé que si lo toma en cuenta la sociedad. Héctor. Gracias, Julio. Aquí vamos a participar todos los gobernadores que dijeron, y definitivamente el que tiene también historia es José Luis Vázquez, como forjador, que fundador, que fue el grupo. Así es que, por favor, pues
experiencias, todo lo que tú quieras decir. Mentiras y no. Exageración. Pues creo que hemos tenido un gran éxito, grupo, a través de los años, casi 50 años. Nos juntamos en la calle Cuarta y Constitución, varios consejeros de Cámara de Comercio, nos juntábamos los jueves ahí, y nombraron a un compañero de nosotros, Alberto Limón, delegado de la mesa. Entonces nos llamó la atención por su situación económica que tenía desahogada, que en esa época, por lo general, bueno, todavía, los puestos así de funcionarios, los 3 niveles, estaban expuestos a hacer mal uso del dinero. Entonces nos llamó la atención que Alberto hubiera aceptado, compañero de nosotros en el Consejo de Cámara de Comercio, y lo invitamos a desayunar un jueves en el Victor's, ahí en la calle, en Boulevard Aguascalientes. Total, nos explicó todas las obligaciones, todo lo que le había, los compromisos que tenía, y nos gustó, nos llamó la atención todo lo que nos explicó, todo lo que nos dijo, y de ahí nació de que los empezamos a juntar los jueves e invitar a X persona, y de ahí nosotros no le pusimos el grupo madrugadores, la gente, porque era en la mañana cuando nos juntábamos a las 8 de la mañana o un poquito antes, y no era común en esa época tener reuniones a esa hora. Uy, qué madrugadores, ¿qué están haciendo? No van a trabajar, ¿qué hacen? Total, se les quedó el nombre de madrugadores, que nos decía la gente, uy, qué madrugadores juntamos a esa hora. Y de ahí nació, estamos Alberto, nos explicó las funciones y los compromisos que tenía con el gobierno municipal, y nos gustó la idea y seguimos invitando, y de ahí nace el grupo Madrugadores hasta la fecha, casi 50 años, nos seguimos reuniendo, hemos tenido un gran éxito, porque ya después empezó en Tecate, en Rosarito, en Ensenada, en diferentes partes de la República, y después acá al norte en California, empezaron a abrirse grupos y hacían lo mismo que nosotros. Es la parte de la historia del grupo Madrugadores, cómo nació y por qué nació. A ver, este micrófono vamos a mandarlo a Sergio. A ver, joven. Se lo paso, por favor. Sergio. Muchas gracias por mencionarme y hacerme participar en esto. Debo decir que este grupo me ha dado enormes satisfacciones y enormes retos. Y uno de los principales retos fue suceder en la coordinación a Héctor Santillana. Quiero decir, dejó unos zapatos enormes porque fue una coordinación extraordinaria. Así es que el reto era mayúsculo. Y afortunadamente lo sacamos bien. En ese periodo, en mi tiempo, cumplimos los madrugadores 20 años. Me tocó organizar los festejos de esos 20 años junto con Porfirio Díaz González, que era muy buen amigo. Y salió bien y finalmente trabajó enorme. Lamentablemente yo no participé en un principio y me habría gustado, pero no estaba listo, no me invitaron. Pero ahorita que mencionan al presidente Echeverría, llegan a mi memoria algunos eventos. Nosotros, mis hermanos y yo, teníamos ya un laboratorio, producíamos con un permiso provisional un medicamento de mucho renombre, bueno y malo en el mundo, pero nos faltaba un registro. Entonces, en ese tiempo, nuestro gobernador era Milton Castellanos. Él mandó acercarnos a él y me consiguió una cita personal con el presidente Echeverría, a quien con
sus claroscuros guardamos un enorme recuerdo, ¿no? Los que somos de acá, o los que estamos aquí. Y me concedió 10 minutos y se alargó a 30 minutos la plática con el presidente Echeverría. Y de ahí nació precisamente la orden a salubridad de que se estudiara nuestro producto, siendo un par de años después, como consecuencia, tener un registro de un producto bien investigado, que afortunadamente caminó muy bien. Bueno, esta es una desviación. Hablando del grupo Madrugadores, yo tengo que decir, esto es algo de lo mejor que me ha pasado en la vida. He tenido la suerte de tener buenos invitados. Cruz Caloyán, que fue fundador. Tuvimos a Resnick, que fue un excelente madrugador. Y en fin, la participación nos ha dejado algunas experiencias muy interesantes. Así es que, pues, es todo lo que tengo que decir. Gracias, amigos. Sí, muy buenos días. Yo tuve la gran fortuna de que me hayan admitido como socio de Madrugadores y al poco tiempo que me concediera la gran responsabilidad de ser coordinador. Era el 25 aniversario del grupo Madrugadores. No voy a alargarme porque las pláticas muchas veces hay que acortarlas para que queden con la duda, ¿no? Bueno, en esa ocasión, siendo yo el coordinador, le pedí a Alejandro Limón que fuera el coordinador del evento, a Sergio, que era el que iba a hacer toda la decoración para tal evento. Bueno, estaba transcurriendo el tiempo y nos parecía que no se movía nada. Entonces me dice Alejandro, oye, ¿cómo va el evento del 25 aniversario? Ahí va, pues yo no veo nada. Me dice, ¿ya invitaste al señor gobernador y al presidente municipal? Sí, le dije, ya se regresaron la invitación y me iban a mandar un representante. Y dice Alejandro, no. ¿Tienes tiempo ahorita? Sí, acompáñame. Llegamos primero con el gobernador y estaba la secretaria. No, olvídate de la secretaria, directo con el gobernador. Llegamos con el gobernador, estaba hablando por teléfono y dijo, ¿qué pasó, don Alejandro? ¿Cómo está? ¿Sabes que vamos a cumplir 25 años de aniversario? Sí. ¿Ya confirmaste tu asistencia? Sí, ya nombremos a alguien que vaya a la representación. Si no vas tú, no se atiende. Y así quedó. Está bueno, don Alejandro. Y lo dice, hagamos con el presidente municipal. En ese tiempo el gobernador no se llevaba muy bien con el presidente municipal. Bueno, total, llegamos igualmente al Palacio Municipal, igual, llegamos a la secretaria, señor Limón, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Y línea directa. Ya llegamos ahí y le dijo al presidente municipal, en turno, dice, ¿ya confirmaste tu asistencia al 25 aniversario del grupo Madrugadores? Sí, ya nombré a mi representante. No, si no vas tú, no se va a tomar en cuenta ningún representante. Y efectivamente, gracias a la intervención de Alejandro Limón, fue el presidente y el gobernador, claro, que me pusieron en medio. Estaba el presidente de la Cámara Nacional de Industria y Transformación y yo ahí en medio, y el gobernador está a un lado y el presidente municipal al otro lado. Total, se empieza el evento y gracias a don Sergio que le dio realce a ese evento, muy bien presentado, tuvimos un éxito tremendo. Se hizo en el campestre y estaba totalmente lleno. Y eso fue mucha satisfacción, yo creo que para la mayoría. Entonces lo he estado razonando por mucho tiempo. No vale quién sea el coordinador, sino quiénes son los elementos que están disponibles. Recuerdo a un doctor que también nos ha acompañado muchas veces,
y me dice, oye Hipólito, ¿cómo hiciste para que trabajara Alejandro? Nada, yo no le pedí, me pidió resultados y le dije, pues, ¿quién va a conocer a Hipólito Pérez ahí en el municipio? Con el gobernador, pues nadie, pero si vas tú, sí, pues vamos. Entonces, gracias a eso le debo. Claro, yo he estado en varias convenciones del Grupo Madrugadores, tanto en La Paz como en Los Cabos. También últimamente fuimos a Hermosillo, donde hay un increíble cariño para el Grupo Madrugadores. Afortunadamente, ahí vamos. Pero también cuando no estábamos divorciados de los otros grupos, el presidente municipal tuvo a bien invitarme a la fiesta del 16 de septiembre. Y ahí estaba un reportero, de esos que buscan ponerle sabor a la plática. Y en la misma mesa estaba, claro, mi esposa y yo, y gente que no conocía yo. Entonces dice, cuando llega el señor presidente me dice, ¿qué pasó mi coordinador? ¿Cómo estás? No, muy bien, futuro gobernador, hazme la buena, me dijo. Y ya, se fue. Entonces me dice el reportero, oye, ¿tú qué opinas del Grupo Madrugadores de Playas? No existe. Yo no sé que exista. ¿Por qué? Pues no, yo desconozco eso. Entonces me pregunta una persona que enfrente, pues nosotros somos del Grupo Madrugadores de Playas. Qué bueno, mire. Oye, ¿y qué necesitamos para ingresar a tu grupo de madrugadores? Nada, una solicitud nada más. Como un McDonald's, sí, es algo así especialmente de que te van a dar una franquicia. Hasta ahí quedó la plática, pero el reportero, bueno para amarrar navajas, ¿no? Entonces, y era conocido mío y dimos servicio militar juntos. Entonces ya cuando lo agarré le dije, oye, ten cuidado con lo que preguntas, me estás poniendo mal, nomás faltaba que me golpearan los de Playas de Tijuana. Eso es toda la anécdota que tengo que comentar porque me parece muy importante, sobre todo la gran amistad que me han dado los grupos madrugadores, todas las personas, y la muy buena voluntad para trabajar cuando se requiere. Gracias. Compañeros, muy buenos días. Me da mucho gusto estar aquí. Pues yo quiero hacer una remembranza de lo que me sucedió en esa época. En esa época yo trabajaba con el presidente Luis Echeverría. Y yo fui testigo de una serie de cosas que hicieron. Yo trabajaba en Palacio Nacional y ahí fui testigo cuando los muchachos que venían corriendo porque venían detrás de la gente que venía correteándolos. Yo estaba en el Palacio Nacional cuando llegaron unos muchachos y venían unos tanques y se tiraron al piso. En lugar de que se hicieran a un lado, los pasaron así. Esa es la cosa que a mí me llegó muy en serio, me llegó muy en serio y dijo, bueno, ¿yo qué carajos hago aquí? Y entonces ahí, pues después me peleé con este señor que está aquí. ¿Tuviste coordinador? Sí, me acuerdo que nos peleamos él y yo. ¿Sí te acuerdas de eso? Nos peleamos él y yo, y ahí ya yo dije, bueno, ¿yo qué hago aquí? Y me salí del grupo. ¿Por qué? Porque yo dije, no es posible que yo esté aquí. Eso es todo lo que tengo que decir. ¿Y luego cómo decidió volver a entrar? No, pues... A ver, díganos. Después sentí que me hacía falta algo y vine otra vez, y entonces ahí ya lo encontré con la camisa de los 40 años, que yo la tengo esa camisa, lo que pasa es que ya no me queda. Pero pero tú y yo nos peleamos, pero a muerte. ¿Sí te acuerdas de eso?
Todavía. Muy bien. Sí, lo peleamos con la A muerte. ver, sigue Pablo Vera. Pablo. Gracias. Sí, a mí me tocó estar ese jueves en la mañana cuando se pelearon. No, fue martes, fue martes. Y José Luis era el vicecoordinador, yo creo que por eso quería correrte para que él se subiera como coordinador. No. Fue donde nos peleamos, él y yo. Él es, ¿Sí te acuerdas? Bueno, pues yo creo que debo decir que la experiencia de madrugadores, a mí me invitó el coronel David Márquez. Creo que, como lo comenta Sergio, como lo comentamos algunos, creo que ha sido una de las mejores experiencias que he tenido, ¿no? A mí me tocó coordinar el 40 aniversario, sí, iba entrando, realmente fue mi primer año como coordinador. La organización de este aniversario ya venía atrás trabajándose por ahí con David y con Andrés Chavarí, pero yo creo que la experiencia de generar, y bien lo decía el buen Porfirio, en paz descanse, de generar este grupo de amigos que al final se va haciendo una familia, y que esta familia tiene una representación muy fuerte dentro de la comunidad tijuanense, y uno que viene, o sea, en lo particular, que vengo de Guadalajara, donde es una sociedad mucho más conservadora y más cerrada, y llegar a un grupo donde te abren los brazos y te abrazan, yo creo que ha sido la mejor experiencia, ¿no? Dentro de lo que fue mis 2 años de coordinación, pues debo decir muchas experiencias, y la experiencia, creo que una de las mayores fue el 40 aniversario. Otro fue en su momento haber traído a este muchacho Pedro Kumamoto de Guadalajara. Otra de las experiencias que no se me olvidan es en mi segundo año, cuando ya íbamos a salir, le pedí a Hipólito, ya él electo como siguiente coordinador, que sí íbamos a platicar con el presidente municipal. Las puertas del municipio, de la presidencia, siempre estaban abiertas para nosotros, en el caso cuando estaba Jorge Díaz Arán, y llegamos y empezamos a platicar, y como dijo Sergio, pues al principio eran 10 minutos, y la verdad es que me acuerdo que Hipólito me dijo: oye, pues si seguimos aquí vamos a traer para comer, ¿no? Porque estaba tan a gusto el presidente municipal platicando con nosotros, porque creo que más que Pablo, Hipólito, los que estaban ahí, era el grupo Madrugadores, ¿no? Y hablando de proyectos y hablando de muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las mejores experiencias que he tenido, y el que Grupo Madrugadores en mis 2 años llegaras con cualquier grupo, cámara o asociación y se le reconociera, ¿no? Entonces, creo, bien lo decía don Julio, Madrugadores es parte de Tijuana. Debo decirles, la semana pasada estuve en el Senado de la República, estuve platicando acerca de, por ahí es un foro donde está la Secretaría de Relaciones Exteriores, ONU Hábitat y en este caso el Senado, hablando de ciudad, y de ciudad con todas sus aristas, ¿no? Y yo precisamente hablé de Grupo Madrugadores, o sea, la sociedad civil que trata de incidir dentro de las políticas públicas de un municipio.
Y primero me dijeron que es Madrugadores, ¿no? Entonces lo primero que tuve que hablar es qué es el grupo Madrugadores, ¿no? Y realmente estaban 3 senadores ahí, la vicepresidenta de la Cámara de Senadores, que de hecho me pidió estar aquí con nosotros, y yo espero que por ahí a finales de junio o a principios de julio esté con nosotros. Y otros 2 diputados, otros 2 senadores, donde voltearon y dijeron, qué interesante. O sea, qué interesante, y como siempre, Tijuana punta de lanza en la cuestión, o Baja California como punta de lanza en la cuestión de grupos de la sociedad civil, ¿no? Y yo les decía, es que no somos nuevos, o sea, tenemos 49 años y nos vamos y estamos buscando hacer una serie de festejos hacia el 50 aniversario, porque creo que este formato que hoy se ha multiplicado y somos 15 grupos a nivel nacional y a nivel internacional, creo que es un formato que ojalá se extendiera a toda la República, ¿no? Entonces, creo que yo les comentaba, esta coyuntura creo que hay que aprovecharla, y el decir que nosotros que hoy estamos platicando aquí, y que lo que platicamos aquí ya hoy por cuestión de tecnología en 1 hora sale a la comunidad y la comunidad se entera de lo que estamos haciendo, creo que es muy bueno y lo reconoce la misma comunidad, ¿no? Entonces, hoy quiero agradecer porque la vida me puso aquí y realmente es una de las mejores experiencias. Señor. Muchas gracias, Pablo, por darme la voz. Que muchos saben mi historia, pero viene de aquí el señor de bastante cabello blanco. Cabello blanco. Recuerdo Grupo Madrugadores desde que yo tenía 8 años. Mi papá me llevaba al rancho de mi tío Sósimo, que en paz descanse. Recuerdo los carros, de don Sergio del Río, que llegaba y me impresionaban los carros. Yo me llevaba mi patín del diablo y la bicicleta, no hacía caso a la reunión y andaba por todo el rancho hasta que nos tocaba partir. Recuerdo en cierta época de mi vida que el Grupo Madrugadores me intimidaba. El llegar a ciertas reuniones, como pudieron ver ahí en algunas fotografías en las cuales yo estaba en la universidad, que mi papá me invitaba a ciertas comidas mensuales, y me sentía intimidado por quienes formaban el Grupo Madrugadores. Me sentaba y sentía la obligación de que tenía que impresionarlos al platicar con ustedes. En alguna ocasión hubo hasta una reunión donde mi papá me utilizó de bartender ahí en la casa de mi papá. El primer amigo de Grupo Madrugadores que tuve fue don Porfirio Díaz. Creo que siempre te lo he referido, Maru. Claro, soy madrugador por mi papá, pero ambos por mi tío Socio. Cuando me caso en el 2013, mi papá como que dijo, oye, pues ya lo voy a invitar a que pertenezca a Madrugador, ya se casó, ya por lo menos aceptó el reto, ¿no? Ingreso a Grupo Madrugadores estando Pablo de coordinador, y me recibieron con los brazos abiertos. Con algunos ya había tenido algunas pláticas, me había tocado estar en las sesiones cuando estuvo Camacho Solís, cuando estuvo Camacho Solís, si mal no recuerdo también me tocó cuando estuvo Cuauhtémoc Cárdenas, cuando estuvo en la primera elección, para la primera elección Jorge Hank Ron, y en algunas sesiones que mi papá me invitaba, inclusive donde había la dinámica que en el espacio preguntas y respuestas los reporteros no se esperaban, se listaban también y se les daba el uso de la voz durante la sesión.
Recuerdo Miguel Ángel Báez, que me daba mucha risa antes de yo ingresar al grupo Madrugadores, que en paz descanse también, porque en alguna ocasión le hizo, creo que la pregunta a Camacho Solís, porque acababan de girar una orden de aprehensión en contra de Juan Gabriel. Hizo una pregunta súper irrelevante que todos lo volteaban a ver, como que hasta llamaban a la atención cuando se hacía una mala pregunta. Entonces, ¿cómo no te va a impresionar o no te va a intimidar eso cuando tienes 20 años o 19 años y asistes en un grupo que eran líderes? Me sentía yo con un orgullo, inclusive cuando mi papá llegó a su toma de protesta como coordinador. Toda una mesa fueron de mis amigos. Mi papá me dijo que quiero una mesa, y vinieron mis amigos de la universidad y estuvieron, pues, porque para mí siempre ha sido una cuestión de orgullo, digo, de mi papá, pero el grupo Madrugadores. Volviendo a los años cuando ingreso, con cada uno de ustedes durante mi ingreso, hasta que Pablo me invitó a participar en calidad de secretario, porque ya muchos le habían dicho que no, y Pablo como que me cayó la bomba. Recuerdo que le hablo a mi papá y le digo, oye, me pidieron ser secretario. Y mi papá, este es el que menos deberías de querer, es el que más trabaja. Y dije, bueno, pues ni modo, me tocó la bomba. Recuerdo que todavía en sentido reclamo le comenté, oye, deberías de darte gusto que me están tomando. Dije, y ya después, en confianza, le pregunté a Pablo, ya pasados los años, le digo, oye, ¿cuántos te dijeron que no antes que yo te dijera que sí, secretario? No quieres saber, algo así me contestó. Total, cuando tuve el gusto de empezar a convivir con cada uno de ustedes, me empezaron a ofrecer un apoyo, y con ese tipo de apoyo se llama amistad. Y empecé a escuchar mucho de lo que ustedes, de los invitados que se habían tenido, las experiencias. Las últimas 2 veces que mi tío Sósimo vino al grupo, una fue cuando fue la elección, y 2 cuando se le nombró como socio honorario, y próximo a mi elección como coordinador. Cuando tomo protesta era año electoral, estuvieron todos los precandidatos a presidentes municipales. Es más, hubieron unas personas que llegué a comenzárselo a Jesús Laborí, que alguien lo subió a sus redes, un precandidato, no se me olvida, y lo subió a redes y me etiquetó, aquí con mi amigo Hipólito Pérez. Después, pasado un par de años, 3 años, me lo encuentro en un evento, pero saludo a Os Kurt, lo saludo a un lado, y a él saludo a alguien más y le leo los labios que dice, oye, ¿quién es él? Dije, no, pues venían aquí por los proyectores o los reflectores que teníamos. Total, de toda la historia que escuché de cada uno de ustedes, sobre todo los que tenían más aquí en Grupo Madrugadores, fue cuando se nos vino a la idea de decir, pues no tenemos un registro más que las fotografías y los periódicos. Y nos aventuramos, y bien nos aceptó el grupo, a iniciar con esto, con el canal de YouTube, para empezar a mantener un registro constante de cada una de las sesiones que tenemos, limitándolo a que no fuera en la etapa de preguntas y respuestas, para de alguna forma pues no vivir a la respuesta o a la pregunta misma o al reclamo que se pudiera hacer. Empezamos a trabajar en eso durante la gestión. Tuve mucho apoyo durante mi coordinación. Todos trabajábamos en algo, todos los que le pedía algo a alguien, que le pedía, ahí estaban. Yo no recibí más que apoyo, nunca tuve la necesidad de hacer algo más. Y después se me dio, por ese mismo tiempo libre que se podría decir por el manejo del grupo, se me permitió empezar a aventurar con un grupo de reporteros de la ciudad de Los Ángeles, California, que para mi gusto, que haciendo memoria, trabajé durante todo un año para formar el grupo de Los Ángeles, el grupo Madrugadores de Los Ángeles. Fueron muchos viajes, fue mucha la cuestión de la logística,
Fui muy formal hasta en la forma donde le cedimos los derechos del uso, del nombre, del logo, los alimentamos, los formamos. Y realmente uno de los mejores eventos que tuvimos durante mi gestión la tuvimos en el Consulado Mexicano de la Ciudad de Los Ángeles, donde se le tomó protesta al Consejo Directivo de Los Ángeles. A como esté ahorita operando el grupo, me quedo yo con ese evento que hicimos. Fue impulsado por los de Tijuana, fueron de diversas ciudades de aquí de Baja California, se rentaron tal cual un camioncito. Todavía recuerdo que ese día mi papá y yo nos fuimos un día antes para que no hubiera problemas de errores. Me llevé un saco que no era mío, me equivoqué y muy temprano me tuve que ir a esperar a que abrieran las tiendas para comprarme un saco para ese evento. De los invitados relevantes que tuvimos, pues yo creo que el que destaca es Pedro Ferriz de Con. Fue un evento muy bueno, tuvimos muy buena relación, como todavía la mantenemos, con Grupo 21, con los otros grupos madrugadores. Estuvimos en Hermosillo, estuvimos en Tecate, estuvimos colaborando con ellos, firmamos un contrato con el Instituto Estatal Electoral, firmamos un convenio de ser voceros para la primera Comisión Estatal de Derechos Humanos. Aquí firmamos ese convenio y empezamos también con dinámicas en las cuales a la sociedad le dábamos la apertura de ¿qué le preguntarás tú al invitado? Para mí fue muy importante el seguirlos impresionando a ustedes, como cuando me sentaba en los 90s en las mesas y me sentía intimidado. Eso ocurrió y por eso es de que trabajamos. No era tanto de que fuera ocurrente, sino más bien estaba viendo cómo impresionarlos a ustedes, porque hasta ese punto todavía me intimidaban. El grupo Madrugadores me ha dado más de lo que puedan imaginar, pero lo que sí puedo referir en palabras es que me dio muchos amigos. Gracias. Bien, yo haré unas anécdotas de mi gestión como tal, como coordinador. Mi primera vez fue como vicecoordinador en 1986 de Ernesto Brown, que entramos en enero y en el mes de marzo me dijo: Héctor, ando mal, ando un poco delicado, parece que me detectaron un cáncer, necesito que tú me apoyes. Tengo que ir a Guadalajara a tratarme, y sin querer queriendo tuve que enfrentarme, porque Ernesto murió como por el mes de agosto. Tuve que enfrentarme como vicecoordinador a ser coordinador del 86, donde nombramos al señor Juan Alessio como forjador de Tijuana. El otro año fue el 93. El 93 fue un año muy difícil. Allí como forjador nombramos a Roberto de Madrid, porque estaba él, después de ser gobernador, estaba participando mucho en el patronato de la Universidad Iberoamericana. Estaba dedicado a la educación, y ahí fue la razón por la cual lo nombramos forjador. Pero me tocó en ese año el problema con el grupo Madrugadores de Playas. Estando en una reunión, se nos informa el mismo martes que estábamos en mesa directiva que le estaban tomando la protesta al grupo Madrugadores. Vino el coordinador nacional, que era Ampudia, Rodrigo Ampudia de Ensenada, sin avisarnos, ¿te acuerdas, Julio? Sin avisarnos, le tomaron la protesta al grupo de Playas y empezó un pleito legal como ustedes no se pueden imaginar. Estaba el secretario de nuestro grupo, el Patas, Manuel Castellano Buenrostro, el Patas, y hicimos pleito legal. Pero tenían también ellos un doctor que no era mexicano, que estaba de coordinador, le enseñamos ese oficio oficial, demanda, y me dice: no, hombre, ¿a qué se meten? Estos pleitos duran años para que se definan. Total, no pudimos, nos separaron, quedamos solos. Pero no dejamos para nada que el grupo Madrugadores
fue lesionado sin tomar en cuenta o crear otro grupo sin tomar en cuenta el grupo fundador Tijuana. Se luchó, se logró algún objetivo como reconocimiento, aunque ellos se reunieran y hicieron un nuevo movimiento que era de principios y valores, con los mismos estatutos que que teníamos nosotros aquí. Pero en fin, se acabó ese pleito y seguimos unidos. Antes de cerrar el micrófono, porque es necesario que los que no son coordinadores o fueron coordinadores participen también. Visto que, por ejemplo, Anselmo, Cristóbal, Vicente, Geraldine, participen. Por favor, Martita, que participen. ¿Qué quieren del grupo Madrogar? ¿Qué esperan, Judith? Por favor, mi tesorera, por favor, que todos participen, porque el objetivo... Así es, pregunta, por favor, Oliver. Todos, por favor, que participen. Vicente tiene el micrófono. Órale. Vicente. Muchas gracias. Bueno, pues yo realmente, los años que tengo en el grupo Madrugadores para mí han sido de mucha experiencia. Yo llegué a Tijuana desde el 79 aquí, y en realidad yo me había mantenido, vamos a decirlo así, dentro de una sociedad muy pequeña, que era de la empresa donde yo trabajaba, y realmente sí tuve la oportunidad de participar en otro grupo que es el Rotarios, pero yo tengo ahorita aproximadamente 12 años de estar aquí en Madrugadores, y para mí ha sido una experiencia extraordinaria desde el punto de vista que me ha permitido involucrarme más en la política, vamos a llamarle así, o la sociedad misma y su historia, y que se puede tener la forma de influenciar. A mí me llamó mucho la atención y por eso sigo aquí en este grupo, porque he podido comprobar cómo el grupo ha podido influir en las decisiones que se toman en Tijuana para la evolución en general. He tenido experiencias como la intervención de personas que se dedican a la política, administradores públicos, médicos, personas de diferentes profesiones que nos han enriquecido mucho nuestra cultura. Entonces, yo realmente he disfrutado mucho. El año pasado que me tocó ser coordinador, secretario con Enrique Lubiano, me di cuenta de lo que dice Hipólito. Sí, exactamente, el secretario es el que tiene un poquito más de chamba. Sin embargo, pues es de todos modos interesante. Yo en la particular, en la edad que tengo y los tiempos que puedo dedicarle, pues realmente me servía bastante como una forma más de participar y ser un poquito más influencer, como se dice ahora, en las decisiones del grupo. Entonces, pues les agradezco mucho. Nunca he tenido una mala, vamos a decirlo, una mala actitud de alguno de los madrugadores que he conocido. Por el contrario, siempre ha sido una amistad y una voluntad de cooperar y de estar en el grupo para bien del grupo. Creo que es lo que quiero felicitarles a los fundadores, y me felicito yo también por participar aquí. Compañeros, buen día. La verdad que me llama mucho la atención la gran cantidad de socios que ha habido aquí en el grupo. Yo creo que ojalá se logre que tengan más permanencia los socios. Yo apenas tengo 5 años y tengo el propósito de, estar todos los años de vida que tenga. Es muy importante, creo que el principio fundamental del grupo es la relación amistosa. Eso es muy bueno, y creo que también nos falta hacer un poquito más, no por el pueblo, por la ciudadanía. Es muy importante eso. Tenemos la oportunidad de llevarlo a cabo. Somos un grupo confiable, que tenemos capacidad tanto positiva, mental y en cierta forma económica y de tiempo. Hagamos algo por la sociedad también, es muy importante.
Y aprovecho para felicitar a nuestro compañero Hipólito por todo lo que ha hecho aquí en el grupo, o más bien en la fundación, ¿verdad? Qué importante es lo que has hecho, ojalá que lo sigas haciendo y que los demás socios te copiemos en algo. Es muy importante, es la forma de crecer el grupo y que haya no nada más un grupo en Tijuana, sino que hubiera más grupos aquí en Tijuana también. Gracias y felicidades a todos los compañeros por participar, por seguir trabajando y más en el grupo. Gracias. Muy buenos días a todos y felicidades, y me felicito también por algún día haber tomado la decisión de estar aquí. Yo ingresé aquí de una manera muy sui generis. Mi hermano fue el primero madrugador en La Paz y él me invitó a La Paz a algunas sesiones por allá cuando iba de vacaciones, y de ahí nació mi inquietud, la cual se vino a recrudecer con los resultados de la elección pasada a la presidencia de la República, y dije yo algo tengo que hacer para involucrarme en la vida social, política de mi ciudad principalmente. Y no sabía cómo hacerlo, pero en aquel momento, cuando ya conocí madrugadores y supe que existía y que él me invitó a que participara aquí en Tijuana, él fue el que me recomendó principalmente aquí. El coordinador de allá de La Paz se puso en contacto con Alberto Laborín en ese momento, y bueno, finalmente aquí estoy. Encantado, le decía a Sergio hace ratito, los jueves para mí son días muy especiales. Vengo a tomar café y a platicar con los amigos y sobre todo a aprender mucho de todos ustedes. Para mí yo creo que esa es la parte más importante. Lo que yo aporte, pues intentaré que sea lo más positivo posible, pero creo que lo que ustedes me aportan es maravilloso. Todos los días aprendo, una cosa u otra, todos los días aprendo, de todos. De los antiguos, de los no tan antiguos y de los jóvenes también. Entonces, yo les agradezco toda esa parte que me han dado la oportunidad. Y no pierdo también insistir en que la participación de la sociedad civil es fundamental para que esto siga adelante, si no, nuestra ciudad y nuestro país va al caos. Estamos en una situación muy complicada, muy difícil, han sido semanas muy duras. Yo recuerdo de alguna manera momentos críticos en la vida política de nuestro país. Ya mencionaron cuando la devaluación del 82. Quisiera preguntarle si alguien lo vivió. ¿Qué ocurrió cuando el problema del homicidio, él se lo comentaba hace ratito aquí del homicidio del licenciado Colosio, y luego precisamente del jefe de la policía, que hoy también mencionó José Luis precisamente, esos efemérides que ocurrieron en el mes de abril? ¿A quién le tocó vivir ese momento y cómo madrugadores de alguna manera alzó la voz por ese tipo de acontecimientos? ¿Quién? José Curiel. José Curiel. Tú sabes. No. De ser eso, me tocó vivirlo en su momento como la mayoría de los que vivíamos aquí en Tijuana. Estaba yo trabajando en la televisora y nos tocó interrumpir la programación normal. Y me acuerdo que ella, Manjarres y la dama del buen decir, Fernández. Talina, estuvieron como 6-7 horas transmitiendo los acontecimientos. Desde luego fue un impacto no nada más en Tijuana, sino nacional, que no sé, creo que desde Álvaro Obregón no se mataba a un candidato, y que haya sido aquí en Tijuana pues fue muy impactante y no hablaba muy bien de Tijuana, que de por sí siempre ha habido gente que se ensaña o le pone más énfasis a las malas notas que a las buenas notas. Pero en fin, yo de lo que sí quiero hablar fue que a mí me invitaron a pertenecer al grupo Madrugadores. Y me dice la persona que me invitó, que fue el Vic, me dice, nomás que va a haber pues un escrutinio y van a investigar quién eres para ver si te admiten. Dije, órale,
pues sabes que nomás también déjame hacer yo una investigación para saber quiénes son. Porque te invito a pertenecer a un grupo, pues sí, pero ¿qué? ¿Y ese grupo qué? Y entonces, sí, porque yo había oído hablar del grupo, pero no sabía quién. Es más, tenía muchos conocidos que estaban aquí. Entre ellos, por ejemplo, Alejandro, con quien me unió una muy buena amistad, no nomás con Alejandro, sino con sus otros dos hermanos, Alberto e Irineo. En fin, después ya me di cuenta de que aquí había gente que yo respetaba y admiraba de siempre. Y que a pesar de que no nos conocíamos, pues yo tenía ese respeto y esa admiración. A Héctor, a don Julio, a Hipólito, en fin, varios amigos que después nos hicimos. Y dentro de la investigación vi que había dos cosas que a mí me interesaban siempre mucho, que era hacer amigos y aprender. Hasta la fecha, esas son las dos cosas que a mí me motivan. Y creo que el grupo ha cumplido con las dos cosas. Creo que he hecho buenos amigos y no los menciono a todos porque a lo mejor se me olvida alguno y no quiero que eso pase. Y aprender. Yo pertenezco a otro grupo y una de las frases que tenía allí era bien simpática, que dice, es que aquí venimos con una idea y nos vamos con 20 nuevas. Y aquí me pasó eso. Yo vengo con una idea, a veces va a estar invitado fulano de tal. Fulano de tal, vamos a ver quién es, qué hace, a qué se dedica, qué jabón lo patrocina, en fin, qué sé yo. Órale, pues, ¿sabes qué? Hay que preguntarle esto. Y según yo, se me hace que es una pregunta que me va a ilustrar. Pero no me ilustra tanto su respuesta. A veces me ilustra más las preguntas que hacen todos los demás. Que a veces enseñan más las preguntas que las respuestas. Porque al escuchar esas preguntas, uno mismo también se cuestiona. Oye, eso no se me había ocurrido a mí. Oye, fíjate que sí, qué bueno, que yo no había pensado en eso. Entonces eso es lo que me ha traído el grupo. Me ha traído gente a la que respeto, admiro y quiero emular. Me ha traído amigos y me ha traído enseñanza. A mí a veces me sorprende un poco y me molesta que muchos funcionarios no quieran venir y que nos tengan miedo. Y yo a veces me pregunto, ¿por qué tienen miedo? Aquí no los vamos a agredir, sí vamos a cuestionar. Y vamos a cuestionar no tanto por exhibirlos, los cuestionamos porque queremos saber y queremos entender. No es por exhibirlos, que su poca capacidad los haga que se exhiban ellos mismos, pues eso ya no es culpa de nosotros. Pues son pobres y de mente chiquita, como un presidente de un partido que tuvimos hace unos días. A mí, iba a decir, me encabrona, pero no, me molesta que vengan ese tipo de gente con un discurso tan gastado y que vengan con las mismas cosas de siempre. A veces dice uno, ¿de veras creerán que nosotros les creemos? Digo, pues espérame, si eres el presidente de un partido que está viviendo una época muy diferente, una época nueva con gente ya muy capaz, entonces renuévate. Otra cosa que me molesta de que vengan con ese discurso, aquí hay gente con mucha experiencia, hay gente muy capaz, gente que le ha tocado vivir muchas cosas y que lo que le dicen lo ha escuchado, no sé, 10, 15, 20 veces y que vengan con lo mismo. Entonces vuelvo a repetir, esas cosas a mí en el grupo me ha gustado muchísimo.
aprender y hacer amigos. Y con eso me quedo. Gracias. Bueno, yo tengo en el grupo, bueno, hace algunos jueves me entregaron un reconocimiento de 20 años. En fin, me dio mucho gusto y la verdad es que he aprendido mucho, aprecio mucho todos estos jueves que vengo y la verdad es que siempre hay algo nuevo, hay algo interesante que aprender. Entonces, no tengo nada más que agradecerles a todos su amistad y estoy a sus órdenes para cualquier asunto. Gracias. A ver, a Marta o Marta, a ver, Marta, por favor, y Judith, a ver qué más, o Marcela, y ya, se acabó. Gracias. Mi ingreso aquí al grupo fue porque Porfirio Díaz González tuvo a bien invitarme, quien fue compañero de consejo en la Cámara de Comercio. Y por mucho tiempo me decía, Martita, tú tienes que ser madrugadora, tienes que pertenecer al grupo. Pero pues la desidia y demás. Por fin, cuando él iba a ser coordinador, fue personalmente a llevarme la invitación a que viniera yo a su cambio de coordinación. Y fue cuando yo leí la invitación, leí los principios y filosofía. Dije, bueno, este no es un grupo cualquiera. Entonces fue que me entusiasmé y acepté venir, ¿verdad? Después del protocolo que ya todos conocemos. Fui aceptada por el grupo y hasta la fecha tengo 15 años perteneciendo al grupo. Fui coordinadora, tuve el honor de ser secretaria por el periodo de 2 años del coronel David Márquez, cosa que me la pensaba porque dije, ay, aquí con el coronel como que pues no va a ser muy fácil ser secretaria, pero pues afortunadamente salimos adelante. Y hasta la fecha yo estoy muy agradecida por la vida de pertenecer a este grupo que me ha enseñado tanto, sobre todo a ser una mejor persona, porque siempre recuerdo los principios y filosofía, y sobre todo la amistad de todos y cada uno de ustedes y lo que aprendo, porque cada jueves me retroalimento de lo que aprendo de los expositores, tanto de los expositores como de los compañeros. Así que yo me felicito por estar aquí y agradezco a cada uno de ustedes su amistad. Gracias a todos igual por haberme aceptado pertenecer en este grupo. Creo que son 4 años ya, 1 año antes de la pandemia. Me invitó Wendy Montaño, no ahorita es la de licencia, pero la verdad es que también se lo agradezco porque pues me ha ayudado a tener una percepción diferente de lo que es el grupo. O sea, obviamente no entendía bien cuando ella venía y demás, siempre fuimos compañeros de trabajo, y pues no entendía bien de qué se trataba hasta que me fui involucrando. Y creo que es una parte muy importante de nuestra voz ante las políticas, ante el gobierno, y pues somos una voz importante. Y eso es lo que a mí me llamó la atención, que podemos ser partícipes de lo que está pasando y opinar solo en beneficio de nuestra sociedad, ¿no? Les felicito a todos y a mí por estos 48 años ya, casi los 50. 49, perdón. Muy bien. Sí, pues. Va a haber examen de lo que Examen. Oliver. Hola, me invitó nuestro compañero Víctor Flores.
muy fiestero. Recuerdo lo mismo que dice Polo, la intimidación, creo que fue lo primero que experimenté aquí. Y posteriormente, pues ya después de unas copitas de vino, porque primero fui a las reuniones, me empecé a llevar con algunos y ya son 9 años que tengo en el grupo. Se me han pasado como un día y pues espero 41, Dios me dé 41 años más para celebrar, o 51 años más para celebrar los 100. Esperemos. Yo, ya sin quitar tiempo, yo tengo preguntas. Me gustaría llamar a otra reunión más adelante para ir cerrando el evento, el libro que queremos hacer. No un libro como tal, que no se confunda, sino un compendio de la historia de todo lo que escuchamos ahorita. Me agarré apuntando y les puse una señalética ahí para saber a quién ir contactando para abundar en su historia. Sabemos que comprimir tanta historia en 90 minutos prácticamente imposible. Y me gustaría, yo recuerdo que mencionaban la declaración de principios del fundador de Ensenada. Ya no viene Danilo. ¿Alguien de aquí recuerda? El licenciado Ramírez de la Garza. ¿Ramírez de la Garza? Sí, Ensenada. 1982, ¿verdad? Ok. Detalles de esos que necesitamos irlos imprimiendo. Las políticas, la declaración de principios. Tenemos himno y nadie lo canta aquí y todos lo cantan. Tenemos la letra. Yo creo que como segunda convocatoria para ir llevando la historia o los fragmentos de la historia. La próxima lo podemos planear algo más técnica, incluso mandar a lo mejor preguntas por adelantado y igual tratar de saber que esos 60 minutos pues es muy poco. Les agradezco a todos su valiosa participación. Maru, te paso el micrófono. Gracias a todos. Muchas gracias por tu iniciativa, Oliver. Creo que es importante que recordemos qué ha pasado en estos 49 años. Y